El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Las parábolas no son acciones, situaciones, hechos reales. En las parábolas se pone un ejemplo tomado de una imagen de las circunstancias de la vida, las distintas situaciones, y se exagera, se pone unos rasgos que están totalmente fuera de la realidad, puesto que en esta parábola que pone el Señor de cómo te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo. Mire, tener una mota en el ojo, eso cualquiera, un poquito de arena, una paquita, nos puede entrar cualquier cosa, una basurita que entra en el ojo y tiene esa mota ahí y entonces está uno irritado. Cuando llevas una viga en el tuyo, nadie puede llevar una viga en el ojo, eso está claro, ¿no? El tener una viga en el ojo es un rasgo imposible de darse. En las parábolas, cuando se ponen estos rasgos, es para marcar el hecho de tal manera que lo exagera hasta un extremo, imposible de ser en la realidad, para poner una enseñanza especial. Vamos a ver en estas parábolas o en estos ejemplos que nos pone el Señor, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Existe la escuela de ciegos, ciertamente. Vemos que hay ciegos que en un ambiente, en una circunstancia, saben moverse y de su casa a un lugar, a otro y a otro, pues ya se conocen porque han practicado, han aprendido, pero este no podrá guiarle ni hacer de guía turístico ni llevarle por muchos sitios, puesto que un ciego no ve, necesita que a él le guíen. Si tú eres una persona que necesitas que te guíen, no te pongas a dar instrucciones, a guiar a otras personas, porque entonces los dos caerán en el hoyo. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Hay algunos que se creen maestros y no saben descubrir la verdad, no saben distinguir entre lo verdadero y lo falso, no saben distinguir entre lo santo y lo pecaminoso. Por eso, la advertencia va para las dos partes. No tomes a un ciego de guía, te va a perder. Si tú ves que una persona, por más que quiera ser el guía, está errado, está equivocado, va por mal camino, apártate de esa persona. Búscate a una persona que lleve un camino correcto. En la vida espiritual, en el camino de la salvación, en el camino de la santidad, no te dejes aconsejar de cualquiera. Y sobre todo, ten mucho cuidado de no estar escuchando qué es lo que dice la gente, qué es lo que piensan los demás, del qué dirán, porque eso es lo peor que puedes hacer en tu vida.
A ver, ¿qué dice la gente? Pues entonces, como todo el mundo dice esto, ese es el ciego que se deja guiar por otro ciego. Ciego porque no ves que ese no es el criterio. Por eso Jesús, cuando le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué dicen de él? Que un profeta, que Juan que ha resucitado. Cada uno tiene su propia opinión. Pues no te dejes llevar de la opinión pública cuando está errada y equivocada. Tienes que tener criterio. San Pedro es el único, y fíjese que Jesús le dice, es el Espíritu Santo el que te ha inspirado, el que te ha dicho, mi Padre del cielo es el que te ha dado este conocimiento. Por eso, si buscas la salvación de tu alma, no puedes buscar a un ciego para que te guíe. No dejes que sean los que buscan las cosas del mundo, los que buscan honores, dinero, fama, etc., porque esos son ciegos en la vida espiritual. Busca personas que busquen santidad, que vivan, que vayan rectos por el camino. Si una persona conoce el camino de la vida eterna, de la salvación, conoce el camino de la santidad, ese sí te puede guiar. Pero si está ciego y va por otro camino totalmente errado, ¿qué consejo te dará? Te perderá el doble. El discípulo no es más que su maestro. Tampoco queramos guiar a los demás. Si tú ves que una persona ha estudiado, que lleva una vida de santidad, que hace oración y le pide a Dios y demás, y es un maestro de vida espiritual, tampoco vengas a querer guiarle tú por ese camino de salvación. Y en este ejemplo, en esta parábola que pone el Señor del el que lleva la mota y el que lleva la viga, está claro que si tengo yo un defecto peor que el otro, difícilmente voy a poder guiarle o librarle de su defecto. Una persona apasionada, una persona que tiene un vicio que le encadena, que le ata, una persona que vive en un estado continuo de vida de pecado, eso es llevar la viga en el ojo. Es decir, el que tiene una viga es que no tiene ojo, es que está ya ciego, es que está, ¿ve? Necesita ser guiado. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo? ¿Cómo te puedes poner a corregirle al otro que eso no está bien, que eso, si tú estás por un camino de perdición? Cuando alguien venga a darnos un consejo, ciertamente no quiere decir que el que esté en pecado no vea que yo obro mal, pero no se guíen por eso. Si te dice que estás obrando mal, escucha, examínate y mira a ver si es verdad o no. Si es verdad, corrígete, pero no dejes que ese te guíe. Tiene pasiones, tiene pecados graves, tiene ambiciones, tiene cosas que te va a llevar después por un mal camino. Pero también un ciego así, ciegamente puede ir por aquí y acertar. Alguna vez, pues, tiene unas posibilidades. Puede equivocarse la mayoría de las veces, puesto que está ciego, pero alguna vez puede acertar en esa indicación. Si nosotros buscamos a Dios de corazón, hay veces que tenemos esto, inquietudes de conciencia, dudas en el camino o en la decisión que tomar. Tenemos situaciones donde uno está en oscuridad, que no sabe qué es lo que le conviene. Hay distintas circunstancias en la vida donde uno necesita una guía. No seamos tan soberbios. A mí nadie me tiene por qué decir nada. Ciertamente todos necesitamos de un consejo, una guía, una orientación en ciertos momentos. Pero tenemos que saber a dónde vamos, a dónde acudimos. No es porque una persona haya estudiado y sea un psicólogo o una psicóloga y tiene un título ahí colgado en la pared, ya por eso me va a guiar en la vida espiritual. Tendrá un acierto en algunas cosas, pero no es para guiar en la santidad. Si buscas salvar tu alma,
Busca a la persona que tenga, saca primero la viga de tu ojo, que no tenga esas pasiones, esos pecados, esos vicios, esas ambiciones. Una persona que viva la santidad, ese te podrá guiar. Entonces, ¿qué hacer para escoger un buen consejero, un buen guía, un buen director espiritual? Miren, tienes que buscar que tenga unas condiciones. Si quieres realmente avanzar por el camino de la vida, de la salvación, de la santidad, tiene que tener ciencia, porque si no, es un ciego. Cuando una persona ve, tiene buena vista, tiene que tener experiencia, conocer el camino de la santidad, saber dónde están los pecados, dónde están los peligros, dónde está el despiste, la desorientación, y saber cuál es el camino que realmente lleva al destino al que quiere ir. Ciencia para poder saber cuál es tu situación, poder descubrir cuándo el Espíritu Santo es el que te está hablando, dirigiendo, guiando, para saber cuál es el querer del Señor y de la Virgen y ver esto es obra de Dios, esto es obra de la Virgen, y saber para no quedar engañado por las astucias del diablo, por las pasiones del mundo, por todas las dificultades, las piedras que se nos ponen en el camino. Ciencia, experiencia, y tiene que tener voluntad, que quiera, porque si vas a buscar al mejor director espiritual, pero no tiene tiempo, no tiene ganas, no tiene posibilidades, entonces no lo podrás lograr. Esas tres condiciones son las que te darán poder acudir a la persona adecuada en el momento adecuado y la orientación recibirla correcta. Si tú ves que tiene la viga en el ojo, que ya está inclinado hacia un lado, una pasión, una ambición, ten cuidado, porque te va a desviar por el camino que a él le interesa. Si ves que es una persona que no tiene interés propio, sino que busca tu bien, y para ello solamente te da el consejo, aunque sea a favor o no, con su propio sacrificio, con su propio esfuerzo, sin buscar, sin pasión, nada de provecho propio, entonces puedes fiarte de esa persona. Si tú ves que alguien tiene un problema, una situación, y ahora ya más concreto, ¿cómo lo podríamos decir? Pues miren, el padre y la madre que tienen sus hijos, que están actuando mal, lo primero que tienen que hacer es ellos actuar bien. No es a base de mal actuar, como yo voy a decirle, tú tienes que ir a misa, pero yo no voy. Tú no bebas, pero yo sí bebo. Tú no fumes, pero yo sí fumo. Tú no mientas, aunque yo mienta. Ese no es modo de guiar a nadie. Ese es el que tiene la viga y quiere sacarle la mota al ojo de su hermano. Primero da el ejemplo. Primero practica tú eso que le estás aconsejando. ¿Cómo le vas a dar un consejo a una persona si tú no tienes experiencia de ello? Si vives de otra manera totalmente diferente. Entonces le vas a guiar como un ciego por un camino que no conoces. Y al final las dificultades que él tenga en ese camino no vas a saber resolvérselas y le vas a llevar por un camino peor todavía. Si tú quieres guiar a alguien, si tú quieres guiar a tus hijos por el camino de la vida, camina tú por delante. Cuando tú vayas delante de una senda, tú encontrarás las dificultades, las piedras, los peligros. Y cuando tú te encuentres en ese peligro y tú sepas saltar una dificultad, superarla, podrás decirle, de esta manera lo he superado yo, hazlo tú también. Por este camino es más seguro. Aquí hay barro, aquí hay un pozo. ¿Ven? Pero
si yo no conozco el camino por experiencia, ¿qué le puedo decir al otro? ¿Qué le puedo decir al otro? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo. Es decir, haz tú primero la experiencia de santidad. Haz tú primero la experiencia de librarte de esa pasión, de ese vicio, de ese defecto. Si no sabes lo que es superar una pasión, y hoy día que tenemos las drogas, tenemos el alcohol, tenemos la atadura que traen los videojuegos, el internet, y tú no haces más que criticarle eso, pero tienes otros defectos que tú no eres capaz de arrancar. Arranca primero tu pasión. Y cuando tú sufras lo que es dejar de cortar y quitar esa pasión y ahora superarte, entonces podrás entender al otro para poder darle los consejos adecuados. Así es, queridos hermanos, mucho más habría para hablar y poner muchos más ejemplos. Pero el Señor nos está diciendo esto. Si quieres guiar a otro, camina tú por delante. Si quieres aconsejar a otro, vive tú primero la experiencia. Si de verdad quieres hacer el bien y salvar a los demás, hay que empezar por orar, pedirle a Dios, que es el único que nos puede marcar el camino. Es lo que ha dicho el apóstol San Pablo aquí en la primera carta a Timoteo. Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Tienes que buscar la gracia de Dios primero. Y cuando Dios te dé la abundancia de la gracia, cuando ya salgas tú del pecado, entonces podrás hacer algo por los demás. Vive tú primero el camino de santidad. Vive tú primero la experiencia de vencer la tentación, el peligro, la pasión, la esclavitud, para poder aconsejarle y sobre todo, ten en cuenta que no son los buenos consejos, sino los ejemplos los que hacen que los demás cambien. Dice un dicho latino, pero se lo traduzco: las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Tú podrás darle sermones y sermones a tus hijos, a las personas que quieres que cambien. Eso mueve o conmueve, pero no cambia. Si tú quieres que de verdad ellos cambien, que amen a la Santísima Virgen, que vivan una vida espiritual, que salgan del pecado, los ejemplos son los que arrastran. Que te vean siempre que tú vives una vida de santidad, que lo que dices lo practicas. Y entonces tendrán que quedarse callados porque no podrán decirte, ¿y tú qué? Tengan en cuenta que ese es el argumento que más te va a paralizar, que más te va a hundir. Que tienes que ir a misa. ¿Y tú qué? Que no fuiste el otro día. Me quedo callado porque ya no sé qué decirle. Es verdad, no es que yo tenía mucho que hacer. Pues yo tampoco voy, porque si tú no vas, yo tampoco. Ay, pero es que tú no tienes nada que hacer. Yo sí tenía mucho que hacer. Tu ejemplo destruye totalmente la fuerza de tu argumento. Vive en santidad si quieres ayudar a los demás a ir hacia Dios. Pues que la Santísima Virgen nos ayude a ser prudentes, de tal manera que no queramos, a base de sermones y palabras, hacer que los demás cambien, sino hacerlo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con el ir nosotros por delante en el buen camino. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.